Amados discípulos líderes, bienvenidos a la clase número 10 de la materia del Pentateuco de la carrera de Teología y Liderazgo Pastoral. En esta clase veremos Israel en Sinaí de los capítulos 19 al 40, el pacto de la ley, el pacto violado y renovado y el tabernáculo. Vemos que Israel llegó al monte Sinaí aproximadamente 6 semanas después de su partida del Mar Rojo. Ahí permaneció casi un año, como dice en Números 10:11. Al pie del monte Sinaí, Israel recibió la ley e hizo pacto con Jehová. Fue organizado debidamente como nación y aceptó a Jehová como su rey. Vemos el Decálogo, los 10 mandamientos que se encuentran en el capítulo 20 del 1 al 26, que Dios hizo escribir los 10 mandamientos sobre 2 tablas de piedra. Fueron guardadas dentro del arca durante siglos, por lo tanto se llamó el tabernáculo la tienda del testimonio, para recordar a los israelitas que dentro del arca estaba la ley y que debían vivir de acuerdo a ella. El significado de los 10 mandamientos consiste en lo siguiente: la unicidad de Dios. Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, quiere decir que hay un solo Dios y solo a Él hemos de ofrecer culto. El adorar a ángeles, santos o cualquier otra cosa es ir contra el primer mandamiento. Segundo, la espiritualidad de Dios. No te harás imagen. Se prohíbe no solamente la adoración de imágenes o de dioses falsos, sino también el prestar culto al verdadero Dios en forma equivocada. Tales cosas degradan al Creador. Dios es espíritu y no tiene forma. Tercero, la santidad de Dios. Cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, este mandamiento incluye cualquier uso del nombre de Dios en manera liviana, blasfema o insincera. Se debe reverenciar el nombre divino porque revela el carácter de Dios. Cuarto, la soberanía de Dios, cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un día de la semana pertenece a Dios, se reconoce la soberanía de Dios observando el día de reposo, puesto que ese día nos hace recordar que Dios es el creador a quien debemos culto y servicio. Santificarlo quiere decir separarlo para darle culto, para darle servicio. Como quinto mandamiento, respeto a los representantes de Dios, cuando nos dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. El hombre que no honra a sus padres tampoco honrará a Dios, pues esta es la base del respeto a toda autoridad. 6. La vida humana es sagrada. No matarás. Este mandamiento prohíbe el homicidio, pero no la pena capital, puesto que la ley misma estipulaba la pena de muerte. También se permitía la guerra, puesto que el soldado actúa como agente del Estado. Séptimo, la familia sagrada, cuando nos dice no cometerás adulterio. Este mandamiento protege el matrimonio por ser una institución sagrada designada por Dios. Esto rige tanto para el hombre como para la mujer, como dice Levítico 20:10. Octavo, respetar la propiedad de otros. Cuando dice la palabra de Dios, no hurtarás. Hay muchas maneras de violar este mandamiento, tales como no pagar suficiente al empleado, no hacer el trabajo que corresponde para recibir un jornal, cobrar demasiado y descuidar la propiedad del amo. Noveno, la justicia. Cuando dice no darás falso testimonio, el testimonio falso, innecesario, la mentira, sin valor o sin fundamento, constituye una de las formas más seguras de arruinar la reputación de una persona e impedirle recibir trato justo de parte de los demás. Y décimo, el control de los deseos. Cuando nos dice no codiciarás, la codicia es el punto de partida de muchos de los pecados contra Dios y contra los hombres. Las palabras yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, deben ser interpretadas a la luz del carácter de Dios y de otras escrituras. Dios es celoso en el sentido de ser exclusivista, no tolerando que su pueblo preste culto a otros dioses, como un marido que ama a su esposa no permite que ella comparta su amor con otros hombres. Dios no castiga a los hijos por los pecados de sus padres, sino que en los casos en que los hijos siguen en los pecados de sus padres, la maldad pasa de generación a generación por la influencia de sus padres, y cuando llega al colmo, Dios trae castigo sobre los pecadores. Vemos que Israel cometió un pecado contra Dios haciendo un becerro de oro. Esto lo vemos en los capítulos 31 y 32. Menos de 40 días después de haber prometido solemnemente que guardarían la ley, los israelitas quebrantaron el pacto con el rey divino. Mientras Moisés estaba en el monte
con Jehová, la gente israelita se cansó de esperar a su líder y le pidió a Aarón que le hiciera una representación visible de la divinidad. Israel quería servir a Dios por medio de una imagen y la hizo probablemente en la forma del dios egipcio, el buey Apis, y Aarón contribuyó sin negarse a esta petición. Entonces, Moisés tuvo que interceder por el pueblo porque Dios estaba molesto con el pecado de Israel. Informado por Dios acerca del pecado de Israel, Moisés demostró su grandeza. Jehová lo probó amenazando destruir Israel y hacer en cambio un gran pueblo de Moisés, pero Moisés se negó a buscar algo para sí mismo, oró por su pueblo, basando su intercesión enteramente en la naturaleza de Dios, en que Él era bueno, era bondadoso y también en su palabra. Le recalcó al Señor que los israelitas, a pesar de su pecado, constituían el pueblo de Dios, puesto que Él mismo los había sacado de Egipto. Demostró su preocupación por el honor de Dios, porque si destruía a los israelitas, los egipcios se iban a burlar y decir, los ha sacado para destruirlos. Le mencionó a Dios las promesas dadas a los patriarcas, creyendo en su fidelidad. Por medio de la intercesión de Moisés y su fe, Israel fue salvado de la destrucción. Entonces Israel recibió un castigo. La rebelión vergonzosa de Israel le acarrió castigo a pesar de la intercesión de Moisés y la misericordia de Dios. Ellos debían recibir un castigo por su pecado. Los israelitas tenían que aprender que no es cosa insignificante menospreciar la revelación de un Dios santo, de violar su pacto con ligereza. Primero tuvieron que ver cómo las tablas de la ley fueron rotas, un acto que podría haber simbolizado que la idolatría de ellos había anulado el pacto. Segundo, fueron obligados a beber el agua mezclada con el polvo del becerro de oro como símbolo de que tenían que llevar la culpa de su pecado. Y luego Moisés invitó a todos los que quisieran juntarse con él, y los levitas se pusieron del lado de Moisés y le obedecieron, y mataron a espada 3,000 de los que probablemente eran los más obstinados de los idólatras. En el Éxodo 33 vemos tras el episodio del becerro de oro que Moisés erige una tienda, levanta una tienda fuera del campamento donde se encuentra con Dios y habla cara a cara con él. Moisés intercede por el pueblo pecador y Dios promete acompañar a los israelitas en su travesía hacia la tierra prometida. Versículo 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el versículo 18 de Éxodo 33, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En el Éxodo 34 nos muestra en este capítulo que Dios renueva la alianza con Moisés y el pueblo de Israel. Moisés recibe nuevas tablas de piedra con los 10 mandamientos y Dios revela su nombre y su naturaleza. Moisés brilla con la luz de Dios después de su encuentro en el monte de Sinaí. Después de estar tanto tiempo con Dios, su rostro estaba resplandeciendo. Y nos dice Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y en Éxodo 34, 28, y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En el capítulo 35 del Éxodo vemos que se centra en la contribución voluntaria de los israelitas para la construcción del tabernáculo y sus utensilios. El pueblo aporta con generosidad, trayendo materiales y recursos para la obra del Señor, como nos dice Éxodo 35, 21, y vinieron todos los varones a quienes había movido su corazón y todo espíritu a quienes había animado su voluntad y trajeron la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Y en el Éxodo 35, 29, todos los hombres y mujeres cuyo corazón les movió a traer para toda la obra que Jehová había mandado hacer por mano de Moisés, trajeron ofrenda voluntaria para Jehová. Vemos la construcción entonces del tabernáculo y cuáles eran los propósitos del tabernáculo. Primero era proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo.
Ahí el rey invisible podía encontrarse con los representantes de su pueblo y ellos con él. El tabernáculo también recordaba a los israelitas que Dios les acompañaba en su peregrinaje. También el tabernáculo sería el centro de la vida religiosa, moral y social. La tienda siempre se ubicaba en medio del campamento de las 12 tribus y era el lugar de sacrificio y el centro de la celebración de las fiestas nacionales. Entonces vemos que el tabernáculo también representa grandes verdades espirituales porque Dios deseaba estar con su pueblo, ¿no? Vemos también que Él quería acercarse a su pueblo. Vemos que los objetos y ritos del tabernáculo prefiguraban las realidades cristianas, desempeñaban un papel importante en preparar a los hebreos para recibir la obra sacerdotal de Jesucristo. El tabernáculo tenía varios nombres, se llamaba por regla general la tienda o el tabernáculo por su cubierta exterior que lo asemejaba a una carpa. También se denominaba el tabernáculo de reunión porque ahí Dios se reunía con su pueblo, puesto que contenía el arca y las tablas de la ley. Se llamaba el tabernáculo del testimonio, testificaba de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Se llamaba además el santuario porque era una morada santa para Jehová. Vemos la construcción del tabernáculo. La tienda en sí medía unos 14 metros de largo por 4,5 de ancho. La armazón fue hecha de 48 tablas de madera de acacia cubiertas de oro puro. Cada tabla se asentaba sobre 2 bases de plata y se unía a las demás tablas por medio de 5 barras. El cielo raso consistía en una cortina de lino fino con finos bordados de figuras de querubines en azul, púrpura y carmesí. Había 3 cubiertas sobre las tablas y el cielo raso, la exterior era de pieles de tejón. Luego hacia adentro se podía observar hacia adentro pieles de carnero teñidas de rojo y una blanca de pelo de cabra. La cubierta interna consistía de una cortina de lino fino retorcido en colores azul, púrpura y carmesí con figuras de querubines. La tienda se dividía en 2 cámaras. La entrada estaba al oriente y conducía al lugar santo. Esta medida era de 9 metros de longitud. Más adentro estaba el lugar santísimo. Entre los 2 compartimentos había un velo de lino con dibujos en color azul, púrpura y carmesí. Fue adornado con figuras de querubines. El lugar santísimo tenía forma de cubo. En el lugar santo se encontraban 3 enseres, las mesas, los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, hecha de acacia y revestida de oro. Medía 91 centímetros de largo por 46 de ancho, con una altura de 77 centímetros. Todos los días sábados los sacerdotes ponían 12 panes, o sea, 12 panes sin levadura sobre la mesa y retiraban los panes viejos, los cuales comían los sacerdotes en el lugar santo. Acá podemos ver el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, la mesa del pan, el candelero de oro. También podemos ver acá estaba el primer velo, el labracro, el altar de la ofrenda quemada, la cortina de separación de la entrada, ¿no? El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Vemos al lado izquierdo del lugar santo se encontraba el candelabro de oro con sus 7 lámparas. Su caña o tronco descansaba sobre un pedestal, tenía 7 brazos, ¿no? 3 a cada lado y uno al centro, cada uno con figuras de manzanas, flores y copas labradas alrededor. Todas las tardes los sacerdotes limpiaban las mechas y llenaban las lámparas con aceite puro de oliva a fin de que ardiesen durante toda la noche. Delante del velo en el lugar santo estaban el altar del incienso, al igual que los otros enseres de la tienda, estaba hecho de acacia y revestido de oro. Tenía sus 4 lados iguales, cada uno medía
medio metro de ancho y su altura era aproximadamente de 1 metro. Sobresaliendo de la superficie había en sus 4 esquinas cuernos. Todas las mañanas y todas las tardes, cuando preparaban las lámparas, los sacerdotes quemaban sobre el incienso, empleando fuego tomando del altar del holocausto. El altar del incienso se relacionaba más estrechamente con el lugar santísimo que con los otros enseres del lugar santo. Se describe como el altar que está delante de Jehová, como si no estuviera el velo entre él y el arca. Por lo tanto, era considerado conjunto con el arca, el propiciatorio y el Shekinah de gloria. El lugar santísimo se diferenciaba de los templos paganos en que no tenía ninguna figura que representara a Dios. Contenía un solo mueble, el arca del pacto, el objeto más sagrado de Israel. ¿Cómo era el arca del pacto? Era un cofre de 1.15 metros por 0.70 metros, construido de acacia y revestido de oro por dentro y por fuera. Sobre la cubierta del arca estaban 2 querubines, son seres angelicales, frente a frente de oro, que con sus alas cubrían el sitio conocido como el propiciatorio. Ahí Dios manifestaba su gloria. Acá podemos ver una imagen, ¿no? En torno a la tienda estaba el atrio o patio. Su perímetro era de unos 140 metros, ¿no? Con una entrada de 9 metros al este. La mitad oriental del atrio era el arca donde se permitía que los adoradores israelitas prestaran culto a Dios. El tabernáculo fue construido de tal manera que resultara fácil de desarmar y volverlo a armar, ¿no? Era portátil para poder ser llevado de un lugar a otro. Por eso cada mueble tenía argollas para que los levitas puedan alzar todas estas partes del tabernáculo. Y bueno, vamos a ver la gloria del tabernáculo en el capítulo 40. Israel cumplió al pie de la letra todas las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo, y cuando Moisés terminó su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo como una manifestación visible de la presencia de Dios, y ahí permaneció. Cuando Moisés procuró entrar al lugar santo, no pudo hacerlo. Tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas magníficas, ni en el oro, ni en la plata, sino en la presencia del Dios viviente. Así, en el libro del Éxodo termina con el cumplimiento de la promesa de Jehová: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El Dios que habita entre su pueblo es también el Dios que llevará a su pueblo a Canaán en cumplimiento de su promesa a los patriarcas. Nosotros también podemos estar persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Con esto hemos terminado esta clase número 10. Dios les bendiga.